Muy buenas tardes. No perdemos el foco de esas tensiones entre Rusia y Ucrania y seguimos asistiendo a caídas en el plano bursátil europeo con recortes muy suaves, prácticamente planos para el K40, 0,01% de retroceso. Es el mismo descenso que ha marcado hoy el Eurostoxx 50, índice de referencia, en 3.985 puntos, perdiendo el nivel de los 4.000. El DAX recorta también bastante ligerito, 0,26% de caída en 14.693 puntos. El MITEL italiano, al igual que el K40, casi plano, 0,02% de recorte. Y si miramos en el lado positivo, el FTSE de Londres ha salvado hoy los muebles, 0,13% a la alza. El IBEX 35, una subida ligerísima, muy plana, del 0,05%. Nos hemos quedado por debajo de los 8.500 puntos, 8.493 con 2 enteros. Dentro del selectivo español, las principales caídas han ido a parar para Farmamar, 3,98% a la baja, 51 euros 58 céntimos la acción. Fluidra, 1,98% de caída. E Inditex, 1,87%. En el lado de las alzas las ha liderado Celnex tras las buenas recomendaciones, 4,5% de subida. ArcelorMittal, más de un 3%, y Grifols, un 2,29%. Y si miramos a lo que está ocurriendo en Wall Street, seguimos asistiendo a caídas. En el caso del Dow Jones, del 0,82%, en el caso del Standard & Poor's, 0,62%, 4.321 puntos, y el Nasdaq en 13.885 con una caída algo más abultada de casi el 0,90%. Es la referencia que tenemos hoy en la renta variable, cómo está continuando con esos descensos Wall Street y cómo ha cerrado el viejo continente. Es el momento de saber cómo está prosiguiendo la sesión bursátil en México. Saludamos a nuestro compañero, como siempre, José Ricardo Rangel. José Ricardo, muy buenas. Muy buenas tardes, Marta. Muy buenos días, amigos acá en México, en España. Pues les mando un fuerte saludo. Y bueno, pues aquí estamos en terrenos positivos. Fíjate, Marta, en el índice de precios y cotización estamos 0,92 a la alza, lo que corresponde a un nivel de 52,000, casi 500 unidades. Por otro lado, bueno, tenemos todavía la apreciación del precio del peso contra el dólar. Recordemos que hemos estado rondando desde la semana pasada, precisamente hace 8 días, estábamos en esta nivel de los 20, es decir, estamos en 20, 28 más o menos en este momento el tipo de cambio por cada dólar. Y bueno, esto es importante porque pues hemos tenido una muy buena apreciación de la moneda mexicana versus el dólar. Por otro lado, Marta, ¿quiénes son las empresas que están llevando a la alza a este índice de precios y cotizaciones? Bueno, tenemos al Grupo Carso con 2,91 a la alza, esta parte de la construcción que ya hemos platicado y que tiene una parte ligeramente de consumo ahí con estas tiendas Sanborns. También Grupo Infra con 2,32 a la alza, la parte financiera. Recordemos que aquí la Bolsa Mexicana de Valores cotiza precisamente sus acciones, todos sus movimientos en las bolsas. Y bueno, Bolsa está con 1,95 a la alza. También seguido de Megacable, fíjate que acaba de cambiar precisamente la ponderación. En Megacable, la empresa pues de interconexión de comunicaciones tiene 1,97 a la alza, seguido después de Bolsa. Pues tenemos Sites, que también es la parte de comunicaciones, con 1,80 a la alza. Dentro de las partes pues que están contraídas son la parte de consumo, con Almacenes Liverpool con 1,24 a la baja. Azur, que es la parte de Grupo Aeroportuario del Sureste, toda la parte de Riviera Maya, la parte de Mérida, de Yucatán, toda la península de Yucatán, es 1,24 a la baja. Y la parte de consumo con la parte de la controladora de franquicias Alsea con 0,73 a la baja. Y bueno, la verdad es que muy contentos porque pues vamos a darle continuidad a un tema que teníamos muy caliente el día hace 8 días precisamente, y bueno, está con nosotros nuestro invitado de lujo como siempre para platicar sobre el detalle de estos datos que pues seguramente a nuestros amigos en España les dará muchísimo gusto el conocer. Adelante, Marta, por favor.
Exacto, José Ricardo, y es que, bueno, hace unas pocas jornadas hablábamos de esa relación comercial que hay entre España y México, hablábamos de la situación, de algunas cifras, las perspectivas de esa relación bilateral, y hoy vamos a poner el foco en, en los últimos datos que nos llegan de inversión extranjera directa en México. Con nosotros tenemos, como siempre, a Gerardo Herrera, director de comunicación de Rismathix Financial Institute. Gerardo, muchísimas gracias. Como siempre, quería lanzarte la primera pregunta respecto a este tema, y es, ¿en qué posición estamos ahora, ¿no?, en cuanto a inversión extranjera, según los últimos datos que hemos conocido, que ha arrojado pues la Secretaría de Economía de México? ¿Qué tal, Marta? Muy buenos días desde México. Buenas tardes en España. Efectivamente, ya tenemos datos oficiales, ¿sí? Oficiales todavía los están revisando, confirmando, pero ya es el primer anuncio oficial de la Secretaría de Economía de México, que es el Ministerio de Economía, sobre la inversión extranjera directa en México. Como veremos en un momento en pantalla, la inversión extranjera directa en México alcanzó en 2021 31.6 mil millones de dólares, ¿sí? Lo cual es muy buena cifra, es mejor que 2020, pero todavía está por debajo del nivel que traíamos en 2019, que habíamos alcanzado 32.9, o del récord histórico que teníamos en el año 2013 de 35.2 mil millones de dólares. Ahora, si miramos un poco más con detenimiento, Marta, ver de dónde viene la inversión extranjera. Sí, la mayor parte de la inversión extranjera, que no es sorpresa, viene de Estados Unidos, sobre todo por el lado del sector manufactura. Ahorita podemos hablar de los sectores más beneficiados por la inversión extranjera, que tuvo un 47.5. En segundo lugar, sigue siendo España, absolutamente, con un 13.7. La semana pasada comentábamos que el promedio de los últimos años había sido un 10.7. Bueno, pues en 2020 fue 13.7, en 2021 13.7. O sea, España sigue siendo el segundo inversionista en México. El tercer lugar, sí, es Canadá, que el año pasado había sido 14.5. Había desplazado por un año España, pero este año se cayó a 6.5. Después tenemos Reino Unido, Japón, Alemania y después otros. Entonces, hasta el año 2021, pues no cabe duda de la interrelación, no solo de amistad y sentimental, sino de negocios entre México y España, porque definitivamente es el país que más hace negocios en México después de Estados Unidos, y que, pues vamos a ver qué pasa este año, ¿sí? Sí hay algunos indicadores de que, pues precisamente, como lo comentamos la vez pasada, la reforma eléctrica propuesta por el actual gobierno, que se discutirá en abril, podría afectar a varias empresas españolas. A Iberdrola directamente la ha afectado, las críticas personales de la actual administración, pero también, pues tenemos a Naturgy, por ejemplo, tenemos los hoteles, tenemos los bancos, y sabemos que uno de los principales bancos de México está abierto a compra en estos momentos, y dos bancos españoles, Santander y BBVA, habían expresado su interés en explorar la posibilidad. Entonces, habrá que ver qué pasa este año, pero este es el estado de la inversión extranjera directa en México. Buena, podría ser mejor, y España sigue siendo el segundo lugar, indiscutiblemente. Pues ahí se mantienen, ahí están los datos, pese a que, como bien comentas, hay que esperar a la revisión de estos datos. Quería preguntarte, Gerardo, ¿cuáles son los sectores que se vieron beneficiados sobre esta inversión extranjera directa? Claramente, con cerca del 40% manufacturas, ¿sí? Lo cual no nos sorprende. Cuántas veces hemos hablado, México no es ya como tal una economía fundamentalmente de materias primas, aunque a veces podría parecer que sí, por el petróleo o por los granos, etcétera. Es fundamentalmente una economía manufacturera orientada al mercado internacional por la relación con Estados Unidos. Entonces, redondamente es como un 40%, el dato exacto fue 39.7 en manufactura. Después de manufactura, un sector cercano, minería, ¿sí? Y que tampoco nos debe sorprender, pues por el boom de los commodities. Sabemos que está la discusión todavía el día de hoy de si estamos en un rally estacional de los commodities o en un ciclo de largo plazo de alza de los commodities. Y en estos momentos, pues con la tensión internacional alrededor de Ucrania y Rusia, pues basta ver simplemente los indicadores, cómo están los commodities alrededor del mundo. Entonces, minoría fue el siguiente con 15.2, muy de cerca,
15% fue servicios financieros, donde tenemos dos indiscutibles protagonistas españoles, BBVA y Santander, porque de hecho buena parte de esta inversión extranjera directa en servicios financieros fue reinversión de utilidades particularmente de BBVA, ¿sí? Entonces, pues no nos sorprende en lo más mínimo, ¿eh? Después tenemos transportes, comercio, alojamiento, ¿sí? Y los demás, pero entonces fundamentalmente manufacturas con un 40%, minería con un 15%, servicios financieros con un 15%. Entonces, si te fijas, José Ricardo, entre manufacturas y minería y servicios financieros son el 70% de la inversión extranjera directa. Oye, Gerardo, precisamente hablabas del tema de reinversión, sobre todo del tema del sistema financiero, que tenemos que aclarar que la parte de servicios pues ha estado muy contraída dentro de la parte de crecimiento económico, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un importante dato lo que nos estás dando, que aparte de la inversión extranjera por parte de España, pues tenemos reinversión en este sector que está muy muy débil, ¿no? Digámoslo así. Quería preguntarte precisamente al respecto, ¿cuánto ha sido la reinversión de las empresas existentes fuera del sector servicios, Gerardo? Bueno, de hecho, te diría, la reinversión en general, la inversión extranjera directa, es un poquito menos del 40%, es como un 38%, ¿sí? Entonces, sí conviene precisamente analizar con lupa los datos de inversión extranjera directa, porque esto nos dice que la inversión fresca no es necesariamente ese 100%, sino que es más o menos el 40%, compañías ya establecidas en México, entre las que destacan varias compañías españolas. Y muy puntualmente a tu pregunta de cuánto es la inversión extranjera en servicios financieros, otros sectores, de hecho la inversión en servicios financieros disminuyó con respecto al año pasado. Este año está en 15%, el año pasado fue 23%, ¿sí? No se refleja en el número global, porque lo que se perdió en servicios financieros se ganó fundamentalmente en minería. Minería es el sector que más cambió en inversión extranjera directa. El año pasado fue alrededor de un 5%, para ser exactos un 4.6%, y este año un 15%. Se triplicó la inversión en minería, obviamente por el boom de los metales. Particularmente, recordemos, amigos, México es líder en varios metales, por ejemplo en plata, ¿sí? Entonces, y también en cobre. Entonces, mucho de esa inversión es pues por compañías que están aprovechando ese boom de las commodities que al día de hoy, en estos momentos, parece que no para. Oye, Gerardo, perdón que me salga del tema. Precisamente hubo una cuestión ahí por parte del litio, ¿no? Entiendo, sí. Como platicamos un poquito, ¿no? Para nuestros amigos en España, pues sabemos que el litio se dice que va a ser el nuevo petróleo del siglo XXI, porque el litio lo necesitas para baterías y para muchas cosas, computadoras, carros. O sea, no es imposible pensar en un futuro en que el litio sea omnipresente en nuestra vida. México tiene buenas reservas de litio, importantes reservas de litio, no están explotadas, y en el proyecto actual de reforma eléctrica se plantea que el litio prácticamente se cierra inversión extranjera, que solo lo puedan explotar mexicanos. Esto ha generado mucha discusión por varias razones, particularmente porque México no tiene expertise técnico en explotación de litio, ¿sí? Entonces se ha discutido, bueno, ¿cómo va México a desarrollar una industria propia de litio si no tiene esa expertise? Y el litio requiere una expertise muy particular, ¿sí? Simplemente veamos la curva de aprendizaje de Tesla para desarrollar sus baterías, ¿sí? O sea, no es simplemente extráelo y ya lo echas a andar, o lo puedes utilizar. El litio requiere todo un proceso de industrial muy particular, en el cual no tenemos ninguna expertise. Entonces hay el temor de aprobarse la reforma que se plantea, sí, prácticamente el litio se cierra intervención extranjera, participación extranjera, y por lo tanto podría ser el principio y el fin de la industria mexicana de litio. Como no vamos a tener el expertise y no nos vamos a permitir aprender de otras empresas internacionales cómo procesar el litio, podría quedar en buenos deseos. Podríamos tener muy buenos depósitos de litio no aprovechados.
Bueno, pues ahí el dato, Marta. No sé si tienes alguna otra pregunta. Por mi parte eso sería todo, bueno, sobre todo monitorizando cómo va a ser esa evolución, ¿no? de la inversión allí en México, sobre todo, bueno, hablábamos de esas relaciones comerciales España-México, veíamos cómo Estados Unidos se mantenía como el primer intercambiador, pero luego tendríamos a España en segunda posición. Veremos cómo va evolucionando y cómo se sigue tejiendo esa relación económica entre ambos países. Va a ser muy interesante y, por supuesto, Gerardo, contaremos contigo en próximas entrevistas para abordar todos estos datos, hoy los que conocemos por parte de la Secretaría de Economía de México. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta, y por supuesto estamos al pendiente monitoreando los indicadores para mantener actualizados a nuestros amigos de España. Sí, sobre todo para calibrar, ¿no?, el estado de salud y la relación entre ambas potencias. Muchísimas gracias, como siempre, Gerardo. Muchas gracias también a ti, José Ricardo Rangel. Conectamos contigo mañana. Nos vemos el día de mañana, Marta. Amigos, un fuerte abrazo. Y nosotros volveremos mañana con más Visión Global a partir de las 6 de la tarde.